Un cirujano oral estaba realizando una extracción quirúrgica de un tercer molar inferior que estaba completamente retenido. Ninguno de los terceros molares de ninguno de los dos lados podía verse. Según la historia clínica, el tercer molar derecho era el que debía extraerse y la radiografía en el negatoscopio parecía mostrar que era el tercer molar inferior derecho el que estaba retenido y que el tercer molar izquierdo no estaba. El cirujano oral realizó la incisión, levantó el colgajo y comenzó la osteotomía, que luego agrandó debido a que el molar retenido no aparecía. Finalmente se dio cuenta de que el tercer molar derecho no estaba presente y que se había equivocado cuando había revisado las anotaciones clínicas y planeado la operación. Además, el asistente dental había colocado mal la radiografía, había invertido los costados derecho e izquierdo de la boca. Aquí les pregunto, ¿qué factores pueden haber estado presentes para que el cirujano seleccionara mal el diente? ¿Qué puede haber provocado que el asistente colocara la radiografía en la posición equivocada? ¿Cómo podría haberse prevenido este error? El día de hoy hablaremos sobre los errores y cómo aprender de ellos. Debemos de entender que el paciente debemos de velar por su seguridad, es decir, reducir a un mínimo aceptable el riesgo de daño innecesario asociado con nuestra atención clínica, con nuestra atención dental. En términos sencillos, podemos decir que un error ocurre cuando alguien está intentando hacer lo correcto, pero en realidad hace algo equivocado. Y esto lo puedo hacer de una manera no intencionada, o en realidad es no intencionada. Y existe una clasificación, vamos a llamarlo, de los errores, que pueden ser dos, por omisión o por comisión. La primera, por omisión, es cuando lo correcto no se está llevando a cabo, es decir, yo estoy haciendo bien mi extracción, pero no es la en el diente adecuado. O por comisión, cuando yo estoy realizando algo, yo estoy realizando, por ejemplo, una resina, pero lo estoy realizando mal. No estoy haciendo bien mi cavidad, no estoy haciendo no utilicé ácido grabador o adhesivo. Eso es por comisión. Y debemos entender también que los errores van a aparecer y van a estar siempre, incluso en el mejor odontólogo, en el mejor estudiante de odontología, puede cometer errores y todos somos susceptibles a errores porque todos somos humanos y cometemos errores. Pero para poder prevenirlos hay que entender de dónde vienen, porque, cuáles son sus razones y sobre todo cuando estamos aprendiendo a tratar con pacientes, cuando estamos aprendiendo a realizar extracciones, resinas, un tartraje, una endodoncia, una cirugía, una de las razones principales es por la inexperiencia, ¿no? Si yo no tengo experiencia para hacer una cirugía de tercer molar, pues primero me voy a preparar. Primero voy a practicar en algún modelo, en algún maniquí, voy a ver videos, voy a asistir cirugías y ya después puedo, si me siento seguro, puedo empezar a realizarlas. Y si se trata de mi primera vez, pues bueno, entonces debería estar adecuadamente supervisado y vigilado mientras realizo el procedimiento para que evitar los errores y si yo tengo alguna duda poder contestar o más bien poder preguntar en el momento. Otra de las razones por las que podemos cometer errores es por escasez de tiempo y esto es algo muy común cuando estamos en clínicas porque no medimos bien nuestros tiempos y nada más tenemos 2 horas para poder atender al paciente de principio a fin desde la historia clínica, radiografía, diagnóstico, pagar, realizar la administración de anestesia, bueno, el bloqueo, realizar el aislamiento, el procedimiento, después todo lo que tenga que hacer y después despedir al paciente. ¿Y qué es lo que sucede? Que empezamos a ver que el reloj avanza, que nuestro tiempo se agota y empezamos a hacer los procedimientos más rápidos y en ese querer terminar rápido somos susceptibles a cometer errores. Vamos a poner un ejemplo, yo estoy haciendo una cavidad para resina clase 1, el docente me dice que queda poco tiempo, entonces me apuro, coloco ácido grabador, por alguna razón se me olvida poner el adhesivo o coloco el adhesivo pero se me olvida polimerizarlo o no coloco ácido grabador, entonces coloco mi resina y después de que el paciente se retira o a la siguiente cita el paciente llega y me dice, doctor, a los 20 minutos, media hora de que salí de estar con usted, de que salí de la clínica, se me cae la resina. Entonces,
¿Eso por qué se debió? Pues por la misma falta de tiempo y por la falta de preparación de estipular mis tiempos, ¿no? Otra de las razones es que le llamamos una verificación insuficiente, es decir, cuando yo estoy haciendo algo y no lo verifico. Si yo tengo, por ejemplo, si yo sé que voy a colocar una resina, quiero poner un ejemplo de resina, pues entonces puedo llevar una lista con los procedimientos o con los pasos a seguir. Paso número 1 es la cavidad, paso número 2 biselar, paso número 3 el ácido, etcétera, 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 para que no se me olvide. Y cuando yo lo esté haciendo, pues estar verificando, ok, ya hice esto, ya lo hice, muy bien. Ahora poner el ácido, ya lo puse, sí. Y poner el adhesivo, ya lo puse, no, ok, entonces sigue colocar el adhesivo. O incluso cuando estamos prescribiendo algún fármaco, yo estoy realizando mi receta, se la entrego al paciente, pero no verifiqué por confiado, por tiempo, por la razón que sea, no verifiqué si la dosis estaba bien, sobre todo cuando estamos iniciando, que no dominamos las dosis, las presentaciones, incluso cómo realizar la receta, o no verifiqué si el paciente era quizás alérgico a la penicilina y le estoy prescribiendo una amoxicilina, no revisé en su expediente clínico y es cuando cometemos ahí un error. Y o por una preparación, bueno, otras razones es por una preparación inadecuada. Es decir, si estoy utilizando por primera vez un electrocauterio o electrobisturí y no pido ayuda o no pregunto cómo se utiliza, simplemente lo pedí porque se me hizo fácil, lo pedí, lo empecé a utilizar y resulta ser que no lo estoy haciendo bien o resulta ser que ciertos lineamientos o ciertos protocolos de seguridad no lo estoy haciendo, entonces es donde cometo un error. Y otra de las razones también que predisponen a cometer errores es nuestra memoria limitada. Creemos que tenemos la mejor memoria del mundo y que la memoria nos va a funcionar todo lo largo de nuestra vida, que quizás como estudiantes, bueno, somos jóvenes, tenemos buena memoria, pero cuando vamos creciendo, la memoria nos va fallando. Y necesitamos, por lo tanto, estar conscientes de que nuestra memoria es limitada y, como les mencionaba hace unos momentos, podemos utilizar unas listas de verificación para no depender de la memoria. Por ejemplo, si voy a hacer un procedimiento muy largo que requiere ciertos pasos, un protocolo de adhesión, un protocolo de pulido, por ejemplo, pues bueno, me traigo mi lista con paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4, para que no se me olvide, porque no puedo confiar en mi memoria. Quizás ya en un futuro lo voy a dominar de tantas veces que yo lo estoy haciendo porque en la práctica hace el maestro, la práctica hace el dominio, pero no está de más tenerlo ahí en un respaldo por si se me llegara a olvidar algún paso, por si tengo duda en algún momento, porque va a pasar, la realidad es que va a pasar. O si tengo dudas de cómo realizar un tratamiento de conductos o los pasos, ya que estoy con mi primer paciente, pues bueno, hago mi listita de pasos para que no se me olvide cómo realizar cada uno de ellos. Porque a veces creemos que lo sabemos todo y cuando nos enfrentamos a un paciente, es cuando surgen ese tipo de cuestiones. Y otra de las razones o factores que predisponen a los errores es la fatiga. Y se sabe que la memoria se ve afectada por la fatiga y por lo tanto es un factor, ¿no?, que va a intervenir en la comisión de errores en los que normalmente se ven involucrados los profesionales de la salud. Estamos fatigados, estamos cansados porque ya tuvimos 2 exámenes hoy, además los pacientes, o porque tuvimos que hacer una presentación y un examen en la mañana y estamos cansados, entonces el cansancio, la fatiga va a hacer que nuestra concentración no sea la adecuada y a eso súmenle además el estrés y el hambre porque tendemos a mal comer cuando somos estudiantes, porque no tenemos tiempo de comer, porque estamos estresados, porque el paciente ya llegó, porque la clínica, porque no tengo tiempo, porque cualquier razón que nos cause estrés. Y todos estos factores van a predisponer a que ocurran todo este tipo de errores que les voy mencionando. Otro de los errores que quizás no sea tan común cuando estamos estudiando, pero sí cuando estamos laborando, es el idioma.
Si no dominamos el inglés cuando tenemos pacientes americanos o si los pacientes americanos no dominan el español cuando vienen a atenderse aquí, entonces somos susceptibles a cometer errores, sobre todo cuando queremos interpretar lo que el paciente nos dice. El paciente nos va a decir cómo puede, qué es lo que le duele y cómo le duele, y nosotros, si no dominamos el idioma, pues vamos a interpretarlo como podamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es, pues, número uno, capacitarnos para tener un mejor dominio del idioma inglés y también sobre los tecnicismos del idioma médico en inglés. Porque, pues sí, los sabemos en inglés, sabemos comunicarnos en inglés y decir cómo estás, mucho gusto, pero cómo se dicen los tratamientos dentales en inglés, cómo se dicen los dientes, cómo se dice los procedimientos, las patologías en inglés, también debemos de dominarlo. En el caso de nosotros que estamos en frontera, ¿no? Si quizás habrá alguien que necesita hablar chino, japonés o algo, pues bueno, ya son casos aislados, pero yo hablo en inglés porque es lo más común aquí en la frontera. O factores culturales, por ejemplo, si el paciente no sabe leer, que es otra de las realidades que puede suceder, pues eso también nos puede favorecer a cometer algún error, por ejemplo, durante el prescribir o que el paciente necesite que nos firme, pues puede haber ahí una situación. Y bueno, ¿cómo podemos aprender de estos errores que les acabo de mencionar? Que bueno, ya sucedió el error, ya me equivoqué, no le puse el adhesivo, se cayó la resina, en la próxima cita el paciente viene a reclamarme que porque se le cayó la resina, por ejemplo. O un caso muy, muy extremo, muy, muy fuerte, como el caso del que les leí en un inicio, donde está programada la extracción o la cirugía del tercer molar inferior derecho, pero resulta ser que era el izquierdo. Bueno, ya cometí el error. Ahora, ¿qué sucede? Pues primero hay que notificarle al paciente qué es lo que sucedió porque él fue el agredido, notificarle que sabe que, pues, se sucedió este error. En lugar de, no sé, de extraerle el molar inferior, bueno, en lugar de hacer la cirugía en el tercer molar inferior izquierdo, dice en el derecho, no hay nada, vamos a solucionarlo de esta manera y le vamos a dar seguimiento para minimizar los daños, ¿no? En el mejor de los casos, pues ahí quizás nada más suturaría y darle su analgésico y pedirle una disculpa, ¿no? O en el caso del adhesivo, que no coloqué adhesivo, no coloqué ácido y la resina se me cayó, ¿sabe qué? Vamos a volver a colocarle su resina, vamos a ser un poquito más cuidadosos de nuestro protocolo para que no vuelva a suceder esto, ¿no? Notificar el error, o si estamos, por ejemplo, estudiando, somos estudiantes, pues hay que notificar el error a nuestro docente. Esa es una de las cuestiones, notificar el error al docente para que también nos guíe qué hacer, porque a veces entramos en shock por algo que sucede, porque se separó un instrumento dentro del conducto, porque durante la preparación comuniqué con pulpa, porque extraje el diente equivocado, por la razón que sea, entramos en shock porque pues es algo nuevo para nosotros. Entonces, lo primero es notificarle al docente para que el docente sepa qué hacer y cómo actuar. Y segundo, pues también notificarle al paciente, ¿no? En lo mejor de los casos. Y analizar qué fue, bueno, ya que se fue el paciente, ya que yo estoy más tranquilo, ahora analizar. Y yo puedo llevar como una tipo bitácora o una libreta sobre los errores y teniendo en mente que en el expediente clínico también se debe de registrar qué fue lo que sucedió, pero yo puedo llevar una bitácora, por así decir, de los errores, ¿no? Vamos a ponerle errores, bitácora de errores, donde yo voy escribiendo qué ocurrió, quién estuvo involucrado, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, qué tan grave fue el daño real o potencial, ¿sí? Si nada más fue que se me olvidó colocarle adhesivo y el paciente se le quedó la resina, pues bueno, quizás tiene una solución muy fácil. Pero si el daño fue que le extrajo un diente equivocado, pues bueno, entonces voy a valorar cuáles son los daños o las consecuencias a futuro, a corto, largo, mediano plazo de esa situación, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de su recurrencia? ¿Qué probabilidades hay de que me vuelva a ocurrir? Si fue porque un descuido mío, por un desliz, si fue por una equivocación, si fue
por qué no hice mi lista de verificación, si fue porque estaba estresado, si fue porque no había dormido toda la noche, ¿sí? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ese error? Si fue hasta a una cuestión legal, en el caso de que estemos laborando ya en el área privada o pública, en el área privada, perdón, si ya se fue a una cuestión legal, si el paciente ya no regresó, si cualquier consecuencia, ¿no? Y qué consecuencia también tuvo en mi persona, cómo me sentí yo al respecto y cómo lo manejé. Y no necesariamente debemos hacer una bitácora, quizás podemos simplemente reflexionarlo antes de irnos a acostar, por así decir, decir, ¿sabes qué? Pasó esto, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde debo de prestar más atención? ¿Cuál fue el daño real? Y también otras estrategias para reducir errores, que es muy importante saber, es cuidarse a sí mismo. Yo sé que como alumnos es muy difícil comer bien, dormir bien, pero en la medida de lo posible, no descuidarnos. Y si se puede hacer ejercicio mejor, y si podemos llevar lonche mejor, si podemos llevar una manzana, un plátano, una fruta para comer entre clases o para una barrita, un sándwich, lo que sea, pero para alimentarnos bien, porque eso también va a mejorar nuestra concentración y eso va a evitar que ocurran estos errores o que no, o que ocurran con menos frecuencia, porque les repito, los errores van a suceder, pero la cuestión es que ocurran lo menos frecuente. Y también conocer nuestro entorno, cómo son las clínicas, cómo se manejan las clínicas, qué es primero, con quién tengo que ir a pagar, que si el circulante me tiene que dar el instrumental, el doctor me tiene que firmar, cuánto tiempo me toma todo esto, ¿sí? Todo esto lo puedo ir eh, planeando y anticipando y planificando, por ejemplo, qué sucedería si estoy haciendo una cavidad y comunico con la pulpa. Sí, en la teoría lo vimos, en la teoría yo sé que tengo que hacer esto, lo otro, pero para que no se me olvide lo voy a tener en cuenta, ¿no? O lo voy a simular, por ejemplo, lo puedo estar repasando, puedo un día antes, si yo sé que mañana tengo que hacer una preparación para corona de circonia, entonces voy repasando los pasos, que primero es esto, primero lo otro, primero aquello, tantos milímetros tengo que desgastar, la oclusión, ¿sí? Lo voy revisando. Y puedo también preguntar si no sé, si a veces creemos que preguntar nos hace menos o que preguntar nos hace malos odontólogos o nos hace malos alumnos, pero la realidad es que no. La realidad es que preguntar nos enriquece, nos hace mejores personas, nos hace mejores alumnos, nos hace mejores odontólogos y a veces también creemos que ya somos odontólogos y que lo sabemos todo y que preguntar simplemente no está permitido. Y es totalmente erróneo y totalmente falso. Somos, o bueno, yo que soy especialista, pero somos odontólogos y hay cosas que no sabemos, hay cosas que tenemos que preguntarle al periodoncista, al protesista, al maxilofacial, que debemos hacer una interconsulta y que eso también va a minimizar los errores, eso también va a darle un mejor tratamiento al paciente de una manera interdisciplinar y con una mayor, digamos, longevidad, ¿no? Le voy a dar lo mejor al paciente para que le dure lo mayor tiempo posible. Entonces, eh, creo yo que prepararnos para los errores es algo que debemos de tener consciente siempre y quitarnos la idea de que solo los malos dentistas o los malos odontólogos cometen errores. Eso no es así. Todos cometemos errores y hasta en las mejores condiciones y siendo el mejor odontólogo puede cometer un error. ¿Sí? Y entender que también las causas de los errores son multifactoriales, son varias razones por las que se puede cometer un error y que a veces los factores están ahí, pero no los podemos ver de forma inmediata, de forma obvia, hasta que ya entramos en calma, por si es que nos entramos en un shock o quizás nos bloqueamos al momento de que sucede el error, ya que estamos más tranquilos, podemos empezar a hacer una reflexión y ver qué fue lo que sucedió.
en lugar de quién tuvo la culpa, porque también esa es otra cuestión, buscamos al culpable cuando en realidad la mayoría de las veces no es un solo culpable, sino son una serie de fallas en un sistema que conducen al error, ¿sí? Entonces es preguntar qué sucedió en lugar de quién lo hizo, quién fue el culpable y sobre todo cuidar a tus pacientes, cuidarte a ti mismo, ya vimos que nuestra salud es importante y cuidar a tus colegas también en caso de que se cometa un error y promover el aprendizaje a partir del mismo. Con las estrategias que les acabo de mencionar, es aprender de los errores. ¿Qué puedo hacer para evitarlos? ¿Qué puedo hacer para que no frecuenten, no sean tan frecuentes? Y también si estoy dentro de un equipo de trabajo o con mis mismos colegas, con mis mismos compañeros de grupo, con quienes tenga más confianza, exponerles la situación y ver qué piensan ellos, cómo lo hubieran hecho ellos, y ver alternativas. Y sobre eso les comento, va a haber un mayor aprendizaje. Entonces, en resumen, para cerrar este capítulo, que creo que fue bastante fructífero, hay que evitar, perdón, confiarse en la memoria. La memoria es muy traicionera y no siempre va a ser buena. Y para eso podemos ya sea estandarizar procesos o hacer, por ejemplo, listas de verificación, es decir, que yo tenga mi lista de el protocolo tal cual de adhesión, el protocolo para una corona y estarlo checando varias veces cuando yo estoy realizando el procedimiento para así evitar esos errores y, como les mencionaba, también cuidarnos a nosotros mismos. Y todo esto es con el fin de cuidar la integridad del paciente, del respeto hacia el paciente y sobre todo porque estamos, bueno, los alumnos de la facultad están en una situación privilegiada porque los pacientes ponen su confianza en sus manos, sabiendo que están aprendiendo, sabiendo que son estudiantes y sabiendo que pueden cometer errores. Aún así, ellos ponen su confianza en sus manos. Entonces ustedes están en una situación privilegiada, la cual tienen que respetar y tienen que ser honestos primero consigo mismos en decir, sé hacer esto, no lo sé hacer. Si lo sé hacer, más o menos, pido asesoría, estudio un poco más, o practico un poco más y con el fin de respetar la integridad del paciente, que acuérdense que es una persona, es un ser humano y que está confiando en ustedes para mejorar su salud, para quitarle dolor, para mejorar su aspecto físico, para mejorar su higiene, para mejorar en sí su salud. Entonces está en una situación privilegiada por eso y hay que mantenerla. Y no me queda más que agradecerles por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes en el siguiente podcast y cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí en los comentarios o lo pueden hacer llegar en nuestra página de Facebook del Comité de Valores. Muchas gracias. Hasta luego.